Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad desarrollaré una pequeña clase modelo virtual de nuestro curso de Filosofía de la Educación, el cual es impartido por nuestra licenciada Braulia Rodríguez. Esta clase se trata del tema de Paulo Freire y la pedagogía crítica. Y bien, para empezar, hablaremos un poco acerca de este famoso personaje, el cual, Paulo Freire, nacido en Brasil, que lo vio nacer y desarrollarse como científico de la educación, fue el personaje que introdujo el método de la investigación temática y de la palabra generadora como forma básica en la alfabetización de adultos. Entre 1960 y 1964 es la época en que construyó el método. A raíz de este método, Freire fue llamado a Brasilia para que asesorara al ministro de Educación, cuya misión era impulsar el método de Freire y expandirlo como programa de alfabetización. Pero el golpe militar arrastró con su experiencia y lo llevó al exilio. Y se trasladó de Bolivia y posteriormente a Chile, donde conjuntamente con el Ministerio de Educación ejecutaron programas de alfabetización de adultos. Luego, Paulo Freire, entre o en 1967 y 1968, escribe su gran obra maestra, La pedagogía del oprimido, cuyo contenido apunta al surgimiento de la pedagogía de la libertad. Eh, Cabe mencionar o cabe recalcar que Paulo Freire buscaba eso en la educación, que se diera una libertad podríamos decir, de enseñanza, al igual de aprendizaje por parte del maestro y por parte del alumno, o teoría crítica de enseñanza, le llamaba él. Pero el método de Freire se encarnó en todos los escenarios de la alfabetización, como que él quiso centrarse más que todo en este punto, en lo que era la alfabetización de adultos. Y en esta novedad se inclinó una vía para el desarrollo educativo. Se trata de una visión en la que la pedagogía crítica se convirtió en política liberadora, y esta a su vez en una esperanza para los y las sin voz, sabiendo que o sabemos de que una persona analfabeta pues no tiene voz, se podría decir así, no tiene voz en cualquier instancia, institución o lugar, ¿verdad?, en el que quiera él desempeñarse o quiera tal vez trabajar, ¿verdad? Entonces por eso él le llamó con este término, ¿verdad?, para los y las sin voz. Y la concepción pedagógica de Freire pues está fundamentalmente ligada a la categoría de libertad. Vuelvo a recalcar, él hablaba mucho de lo que era la libertad, la cual si es acogida de forma colectiva, entonces se podrá generar transformación en la sociedad. En su pedagogía del oprimido, Freire enfatiza reciamente que la educación liberadora es un proceso político encaminado a despertar a los individuos de su opresión y a generar acciones de la transformación social. Ya hemos sabido algo de qué es la pedagogía crítica. Pues es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes eh, a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparten. Eh, También consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. Se interesa por el desarrollo de habilidades
de pensamiento crítico reflexivo. Por eso él enfatizaba mucho lo que era la libertad de cada quien, ¿verdad? De tanto del maestro como del aprendiz, del alumno, con el fin de transformar la sociedad, ¿verdad? Encontramos también el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la pedagogía crítica? Pues esta tiene como objetivo que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica que permita aprender a reconocer las conexiones entre sus problemas y experiencias individuales y los contextos sociales en los que estos ocurren. Este es el primer paso necesario para una toma de acción progresiva y reflexiva. La pedagogía crítica propone una investigación analítica que, mediante una participación decididamente activa, implique la transformación de las prácticas y de los valores educativos, y aún más el cambio de las estructuras. Así pues, se afirma que la pedagogía crítica no propone una investigación acerca de la educación, sino en y para la educación. De este modo, pues la pedagogía debe ser formadora de personas responsables social y políticamente. Se trata de estar en un constante análisis del contexto comprensivo, eh, comprensivo y de solución de problemas, en aras de evitar posiciones quietistas, esto pensando en que la crítica y la acción son los rasgos fundamentales de la mentalidad democrática, ¿verdad? Acá también tiene un papel muy importante el docente, ¿verdad? O el papel del docente, ¿cuál es en esta pedagogía crítica? Podemos decir que el docente, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y convertirse en un animador cultural. Ahí entra otra vez lo que es la libertad que se le tiene que dar al alumno, al aprendiz, no ser autoritario. También por ello la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de docentes, estudiantes, padres de familia, administradores y todos los actores involucrados en la educación, ¿verdad? El docente, pues, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar expresamente a su papel directivo, como dijimos anteriormente, autoritario dentro de la clase, y convertirse, pues, como lo repito, en un animador cultural para los alumnos o los estudiantes, ¿verdad? Y podemos decir en conclusión, ¿verdad? Voy a llegar a una conclusión de lo que es la pedagogía crítica, pues que la metodología que presenta Paulo Freire sustentan la educación en la actualidad. El principio de la individualización se presenta en Freire a través de la valoración del individuo como ser único, irrepetible, necesario y valioso para el proceso educativo, centrado en el diálogo, ¿verdad? Y en relación al principio de autonomía, que es muy importante, el teórico hace bastante hincapié en la necesidad del hombre de alcanzar su libertad y desde ella, pues, proyectarse hacia su perfección, ¿verdad? Entonces vemos de que Paulo Freire enfatizaba mucho en la libertad, ¿verdad? Tanto del maestro, del docente, como del alumno, del aprendiz, del estudiante, y que el maestro no debía de ser autoritario, ni que debía dar ese tipo de libertad para que fuera mejor la enseñanza-aprendizaje. También él se enfatizó mucho en lo que fue la alfabetización en los adultos, ¿verdad? Entonces, pues espero haya sido de su interés o de su gusto esta pequeña clase modelo virtual respecto a este tema muy importante que es la pedagogía crítica de Paulo Freire. Entonces, les agradezco su tiempo y pues nos veremos en otra oportunidad, y recuerden cuidarse mucho y
usar su mascarilla y sobre todo pues quedarse en casa. Hasta luego, chao.